Hola a todos, en este vídeo quiero mostraros el vinilo textil puff o puff si lo leemos tal cual, que es este tipo de vinilo textil que queda con acabado hinchadito una vez que lo hemos planchado sobre el tejido que queremos personalizar. Me parece que queda súper bonito, que tiene un toque súper original y a mí personalmente me gusta mucho. A la hora de utilizar este vinilo textil de acabado puff no hay mucha diferencia con respecto a los vinilos que solemos utilizar de forma habitual, pero sí que es cierto que me soléis preguntar porque soléis tener algunos problemas con este tipo de vinilo, así que en este vídeo lo que voy a hacer es enseñaros el paso a paso, va a ser así bastante rapidito porque vais a ver que no tiene mucha complejidad de cómo cortar, pelar y planchar este material, y os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque os daré unas recomendaciones de lo que no debéis hacer para que no os quede un mal resultado. ¿Y de qué estoy hablando? Pues básicamente de que me decís que os queda un resultado de este tipo cuando lo que buscamos es un resultado como este. Así que si quieres resolver estas dudas, quédate hasta el final del vídeo. ¡Empezamos! Voy a realizar un proyecto muy sencillito en el que únicamente voy a utilizar un color de vinilo textil puff, que va a ser este. Voy a utilizar el de la marca Vintex y bueno, así de forma general ya sabéis que el vinilo textil se puede cortar directamente desde el rollo o sobre el tapete de corte. En este caso, como ya tenía un trozo cortado, voy a cortarlo utilizando el tapete. Y os recuerdo también que es muy importante a la hora de trabajar con vinilo textil el colocarlo del lado correcto. Así que si tenéis dudas, ya sabéis que la recomendación que siempre os hago es que levantéis una esquinita del material. Esta es mi lámina de vinilo textil, así que levantamos una esquinita y vemos que tiene una lámina de plástico transparente que será la que peguemos de cara al tapete de corte, y luego tenemos la lámina de vinilo textil propiamente dicha que irá en la parte de arriba porque es lo que queremos cortar. Así que importantísimo cargar el material de forma correcta. Yo ya tengo mi cuchilla colocada en la máquina, voy a utilizar la cuchilla automática y vamos a dejar el tapete cargado en la máquina. Así que lo cargamos y vamos al programa. Como veis, ya tengo abierto en Silhouette Studio el diseño con el que voy a trabajar, que es este que estáis viendo aquí, donde además voy a querer jugar un poco con el espacio negativo. Lo que me voy a quedar de vinilo textil puff va a ser lo que veis en color y luego lo que haré es plancharlo sobre el tejido para que la parte del gatito se vea del color de ese tejido. Bueno, pues este es mi diseño. Lo coloco en el espacio de trabajo y voy a aprovechar para configurar el documento. Tengo seleccionada mi máquina, el tapete de corte porque voy a utilizarlo, y el tamaño de medios podría dejarlo así, pero como siempre os digo que mejor des las medidas de la pieza de material que habéis colocado sobre el tapete, pues voy a hacerlo yo también y voy a hacerlo un poco aproximadamente en función de lo que veo que me ocupa mi lámina de vinilo textil sobre el tapete. Así que voy a ponerlo más o menos así y ya lo tendría listo. Bueno, ya tengo configurado mi documento, tengo mi diseño al tamaño que yo lo necesito, y ahora una cosa muy importante es que nos acordemos de poner el diseño en espejo, que es lo que solemos hacer con la mayoría de los vinilos textiles. Si no lo colocamos en espejo, en este caso no pasaría nada, simplemente me quedaría mirando hacia el otro lado, pero si por ejemplo estáis trabajando con textos, pues lógicamente van a quedar del revés. Así que acordaros, seleccionar el diseño, botón derecho y voltear horizontalmente. Y ya lo tendríamos listo. Ahora únicamente lo que tengo que hacer es irme a la ventana de enviar para cortarlo. Pero una cosa que yo suelo hacer para luego aprovechar mejor el material es crearme un cuadro delimitador. Así que me voy a la herramienta de dibujar un rectángulo y sobre todo para tener estas líneas lo coloco de esta manera. Así la máquina me cortará por aquí y por aquí. Pelaré esta parte del diseño y tengo todo esto para aprovechar para otro proyecto. No hace falta que ajustéis esto dentro de lo que es el documento porque todo lo que esté fuera del área blanca no se va a cortar. Así que yo lo dejo así, que así voy más rápido, y vámonos a la ventana de enviar. En la ventana de enviar lo primero sería asegurarnos de que todo lo que queremos cortar esté marcado, así que seleccionar los diseños y marcamos cortar. En material elegimos el que vayamos a utilizar. Yo he seleccionado el de transferencia de calor suave, pero he modificado los valores para poder cortar correctamente esta pieza de vinilo textil. Y una vez que lo tenemos, como ya teníamos cargado el material en nuestra máquina, le vamos a dar al botón de enviar.
Cuando seleccionamos en material transferencia de calor, nos va a recordar si lo hemos puesto en espejo. Como yo sí que lo he cambiado manualmente, le voy a dar a enviar como sí. Aquí me indica que he puesto líneas fuera del espacio de trabajo, no pasa nada, nos dice que no las va a cortar, pues perfecto, le doy a que sí. Y luego con cambio 5 pues te sale esta ventana de confirmación para asegurarte que has cargado la cuchilla, que has cargado el tapete de corte, y una vez que lo tenemos le damos al botón de enviar para que nos lo corte nuestra máquina. Bueno, pues ya he terminado, y otra recomendación que os suelo hacer antes de descargar el tapete de corte es que comprobéis si se ha cortado el material correctamente o no. Así que levantamos de una esquinita, comprobamos que se ha cortado perfectamente y entonces ya podemos descargar. Retiramos la lámina del tapete de corte y pelamos el diseño. Y ya tengo mi diseño cortado y pelado. Vamos con la parte del planchado. Yo tengo aquí el tejido que quiero personalizar y lo primero que vamos a hacer es darle un pre-planchado. Esto no solo nos ayuda a que el tejido coja temperatura, sino también a quitarle humedad si tiene y también las arrugas. Así que importantísimo hacer un pre-planchado. En este caso, como es un tejido un poco gordito y las costuras son gruesas, lo que voy a hacer es utilizar un pad de este tipo para meterlo debajo y salvar un poco lo que es el tema de las costuras. Una vez planchado, colocamos el diseño centrado, cubrimos con la hoja de teflón y vamos a plancharlo durante unos 12 segundos a 150 grados. Retiramos. Y fijaros que el transportador prácticamente se suelta solo y aquí tenemos el resultado. Fijaros qué hinchadito queda y qué buen resultado da. Bueno, pues fijaros cómo queda aquí, que hay un poquito más de luz y se aprecia mejor el resultado, y fijaros qué mono ha quedado el juego con el espacio negativo, que hace que parece que el gatito está como hundido en una nubecita. Me parece que queda fenomenal y es un vinilo al que creo que se le puede sacar mucho partido, incluso con diseños muy sencillos. Bueno, pues ahora que hemos visto esto, lo que voy a hacer es mostraros otras pruebas de planchado, un poco en base a las dudas que me habéis hecho llegar. Así que vamos a verlo. Bueno, pues como os decía, vamos a hacer unas pruebas adicionales de planchado para intentar resolver algunos problemillas que estáis teniendo a la hora de trabajar con el vinilo textil PAF. Así que he cortado unas muestrecitas que tengo por aquí, y por aquí tengo esta camiseta, que es una camiseta vieja de estas corporativas, para poder hacer pruebas, porque realmente esto es para que veáis los distintos resultados y hay algunos que no van a salir bien. Así que lo primero que vamos a hacer, o la primera prueba, va a ser utilizar este tipo de planchas, ya sea de estas más mini o estas de aquí, y como digo, ya sea de la marca Cricut o de cualquier otra marca. Y lo habitual cuando tenemos este tipo de planchas es tener este mat así gordito y blandito para planchar encima. Así que es la primera prueba que voy a hacer. Voy a poner la camiseta, voy a plancharlo, bueno, voy a intentar no hacerlo en todo el medio porque voy a hacer varias pruebas, así que me lo voy a llevar a un ladito, y como veíamos antes, lo primero que vamos a hacer es darle un preplanchado para quitar las arrugas, para darle calor al tejido y prepararlo para luego planchar el vinilo textil. Bueno, pues una vez que lo tenemos, cojo una de las muestrecitas, la vamos a poner aquí, vamos a tapar con papel. Voy a utilizar, por ejemplo, este de aquí, y vamos a hacer el planchado a 150 grados y 12 segundos. Así que coloco encima, apretamos, le doy y esperamos esos 12 segundos. Ya terminado, retiramos y fijaros cuál ha sido el resultado, que esto es algo que me soléis mostrar de forma bastante habitual, y es que no sube bien
y queda con esta especie de arruguitas. Bueno, pues esto lo vamos a solucionar de una forma súper sencilla y es simplemente no utilizando este mat en la parte de abajo y utilizando una superficie mucho más rígida. Así que esto fuera. Así que lo que voy a hacer en este caso es utilizar una tabla y encima le voy a poner un pad de estos de planchado, que realmente parece como una alfombrilla de ratón, y voy a planchar encima de esto. Voy a ponerlo un poquito más para acá, para no pisar ese mientras plancho, aunque con lo mal que ha quedado me daría un poquito igual, pero bueno. Vamos a calentar un poquito el tejido. Colocamos la muestra, tapamos y planchamos. Lo mismo, misma temperatura, mismo tiempo. Retiramos y fijaros la diferencia de resultado entre el primero y el segundo. Y simplemente hemos conseguido un resultado completamente diferente cambiando la base sobre la que estamos planchando. Lo estoy haciendo con este modelo de aquí, pero vamos a hacerlo ahora con la EasyPress Mini. Pongo la EasyPress Mini en el 2, volvemos a hacer lo de antes, precalentamos el tejido, colocamos el diseño, tapamos. Y el problema que vamos a tener con la EasyPress Mini es que si el diseño es más grande que lo que es la superficie de la plancha, nos va a costar más que sea uniforme a la hora de subir en volumen. Pero bueno, podemos intentarlo igualmente, vamos a ver si lo conseguimos. Y en este caso, si el diseño fuese más pequeñito que la prensa, o en este caso que la plancha mini, pues lo que hacemos es simplemente colocarla encima y apretar como hemos hecho con la otra EasyPress. Bueno, pues vamos a ver, porque esto siempre se hace un poquito más a ojo, así que vamos a mirar y fijaros que de nuevo tenemos un resultado perfecto. Y como decía, esto se debe simplemente a cambiar a una base de planchado más rígida. Bueno, pues una vez que he hecho estas pruebas, para que veáis que la parte del planchado es importante, pero tampoco hay que hacer nada especialmente diferente, simplemente precalentar la prenda, planchar sobre una superficie dura y utilizar la temperatura y el tiempo que os indique el fabricante para ese tipo de vinilo textil puff. En mi caso, pues eran 150 grados y 12 segundos. Vamos ahora con otra pregunta que me habéis hecho y es si se puede colocar encima de otro vinilo textil. Y la respuesta es que sí, pero cuando os digo eso y hacéis pruebas, algunos estáis teniendo problemas y os voy a contar también a qué se debe. Así que tengo aquí otro ejemplito, pero en este caso lo que vamos a hacer es ponerle una capa debajo, es decir, que esto va a ir así. Plancharemos primero esto, que es un vinilo textil normal de color negro, y encima le colocaremos el puff. Así que vamos a ello. Vamos a buscar otro huequito de la camiseta. Y esto, como es un vinilo textil normal, pues como cualquier vinilo textil, planchamos. Retiramos el transportador y ahora colocamos el de vinilo textil puff encima. Voy a ver si me queda centradito. Cubrimos y hacemos lo mismo. Bueno, pues aquí podéis ver el resultado, que también ha quedado bien, pero lo que os puede pasar es que si el vinilo que ponéis abajo no tiene un mínimo de flexibilidad, al aplicarle el calor de arriba es como que encoge y a veces se deforma. En este caso la verdad es que ha quedado bastante bien, es lo que tiene pues el hacer el vídeo tal cual voy haciendo pruebas, que uno quiere que salgan las cosas mal y no salen, pero lo que me habéis comentado en muchas ocasiones es como que no termina de crecer uniformemente y aparte es como que se queda arrugado porque
no da pie como a que suba tanto, ¿vale? Bueno, pues si os está pasando eso con el vinilo que tenéis, el vinilo que queréis utilizar de base, mi recomendación es que utilicéis un vinilo de los de tipo stretch, ¿vale? Que es este que voy a utilizar aquí. Y veréis que permite que luego el puff que colocamos arriba pues se deforme con mayor facilidad. Es como que le permite trabajar mejor encima. Así que esta va a ser la capa del vinilo textil stretch. Lo planchamos. Retiramos el transportador. Y ahora vamos a colocar encima el puff. Más o menos así. Tapamos, planchamos y vamos a ello. Retiramos y bueno, aunque en principio parece que ha quedado un poquito similar al anterior, porque en vídeo quizás no se aprecia, a ver si consigo que se aprecie, en este caso ha subido menos que en este de aquí. Así que si vais a poner vinilo textil puff encima de otro vinilo textil, intentar que sea lo más flexible posible para que deje que el que colocamos encima se pueda hinchar. Bueno, pues estas son básicamente las dos preguntas más habituales que me soléis hacer. Una es el que por qué obtenéis este resultado en lugar de quedar de esta manera, que es como debería quedar. Y la segunda es si podéis poner capa sobre capa, en principio sería capa de vinilo textil normal y encima el puff, porque no os recomiendo planchar otro vinilo textil sobre el puff. De hecho, os recomiendo que si colocáis o hacéis un diseño donde tengáis varias piezas con distintos vinilos, el último que planchéis sea el del puff, porque así lo dejamos crecer. Si luego lo volvemos a planchar encima, lo más probable es que lo machaquemos y se quede como más aplanadito. Así que, bueno, pues estos son mis consejos. Espero que os hayan sido de utilidad. Si os queda cualquier duda con respecto al vinilo textil puff, dejármelo en los comentarios, que estaré encantada de ayudaros en la medida que me sea posible. Y como os digo siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, y si no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!